Capítulo 85. El enorme grupo de carruajes atravesaba un mar de nubes brillantes. El Pegaso pisaba las nubes como si fueran sólidas. El viento pasaba a toda velocidad junto a ellos, y las nubes eran como suaves olas blancas. Esta hermosa escena era lo suficientemente magnífica como para capturar la imaginación de Dulce. A pesar de que la atmósfera dentro del carruaje era pesada, simplemente dejó de lado la inminente lluvia de sangre. De repente, sintieron una sensación de ingravidez. Cuando el Pegaso tiró del carruaje hacia el mar de nubes que había debajo, una espesa niebla blanca envolvió el carruaje mientras pasaban a través de las nubes. La visión de Dulce se oscureció por un momento. Luego, el carruaje pasó a través de las nubes y vio un trozo del continente del caos. Parecía haber líneas blancas punteadas que dividían varias regiones del continente del caos, pero estaba demasiado lejos, por lo que Dulce no pudo distinguir qué eran las líneas blancas. No sabía si era porque sus ojos se habían acostumbrado a la luz brillante sobre las nubes, pero Dulce pensó que el continente del caos parecía bastante oscuro. Este contraste hacía que una persona sintiera una sensación de pérdida, como si fueran dioses cayendo al reino de los mortales. El grupo de carruajes descendió rápidamente. Dulce se quedó mirando un pequeño punto negro que se hacía cada vez más grande. A medida que se acercaban, vio que era un enorme palacio de miles de metros cuadrados. Frente al palacio había un gran claro que tenía suficiente espacio para que aterrizaran todos los carruajes. Las 3 personas bajaron del carruaje y esperaron durante un largo rato, mientras los soldados uniformados tocaban sus cuernos y el mago del palacio lanzaba fuegos artificiales mágicos para darles una cálida bienvenida. Bienvenido a la 8ª capa del cielo, señor gobernador e inspector general. El oficial que estaba al frente del comité de bienvenida condujo al resto de los soldados a arrodillarse frente al carruaje. Dijeron: su llegada ha otorgado gloria a este lugar. Dulce miró al gobernador con el rabillo del ojo. La actitud del gobernador de, entre comillas, estoy brillando, por eso existo, era muy gloriosa. No pude evitar elogiar al grupo que estaba arrodillado frente al gobernador. Son demasiado ingeniosos. El gobernador, al recibir los halagos del líder, gruñó altivamente y marchó entre la multitud hacia el palacio. Xiu había sacado al viejo John para que Eric pareciera aún más solo en comparación con los 3. Al ver que Eric los miraba, el gnomo abrió su pequeña mano y una luz gris saltó de su palma a la frente de Eric. Xiu miró a Eric, que no había sido alcanzado, y dijo: ¡qué lástima! No había arrepentimiento en sus ojos ámbar, que estaban llenos de inocencia y malicia, como un niño travieso. Sin duda, si la violencia no estuviera prohibida en este lugar, Xiu definitivamente habría asesinado a Eric en ese momento. ¿Por qué siempre están perdiendo el tiempo ustedes dos? El gobernador, que estaba en la puerta del palacio, se volvió para gritarles. Xiu miró a Eric y luego tiró de Dulce hacia el ejército. El viejo John lo siguió, dejando a Eric parado rígidamente solo. Eric permaneció inmóvil por un largo tiempo y luego dio un paso adelante, en silencio. Los funcionarios del líder se mostraron inusualmente entusiastas y respetuosos. Según lo que dijeron, su anfitrión, el Archón, es el gobernante de la 8ª capa. La 8ª capa del cielo es el nombre de una región. Parece que esta simulación del continente del caos está dividida en varias regiones que se nombran con un número. Dulce descubrió que este era otro ejemplo de la pereza de Gilles y Q. Todo esto se basaba en la Divina Comedia de Dante, en la que el cielo se divide en 9 capas. La primera capa está en la parte inferior y la 9ª capa está en la parte superior, el área más cercana a Dios. La primera capa de la prueba de esta raza
Casa de Ángeles debería ser el área más caótica del continente, y la 9ª capa es probablemente donde reside el jefe. Dulce está realmente desconcertado. La tarea principal de la prueba del ángel no está clara. Pensó que podría ser una tarea de escolta, pero la prohibición de la violencia niega por completo su suposición original. No tiene idea de qué quería la Torre de Dios que hicieran los escaladores de la torre en esta prueba. En ese momento, un grupo de personas estaba siendo recibido calurosamente por el archón. El funcionario de más alto rango de la 8ª capa los acompañó él mismo, no tanto porque estuviera genuinamente interesado en ellos, sino simplemente para halagar a un grupo importante de personas. Después de guiarlos dentro del palacio, el archón les preparó un alojamiento lujoso. Naturalmente, al ser brillante, entre paréntesis, el gobernador, se le dio la mejor habitación. Sin embargo, cuando se trató de Sue y Eric, hubo un pequeño problema con el alojamiento. ¿Tengo que quedarme con él? La voz de Sue no era ni cálida ni fría. Su tono era monótono cuando preguntó si tenía que compartir habitación con Eric. Era un tono sin emociones que hizo que el archón comenzara a sudar frío. Señor Inspector General, ¿no está usted satisfecho con este acuerdo? De hecho, el archón les había dado a Sue y Eric una habitación muy grande, que consistía en un salón común y 2 dormitorios. Aunque los 2 dormitorios estaban cerca uno del otro, cada uno tenía puertas independientes. Aún así, al señor Moe le resultaba difícil tolerar estar a solo una pared de distancia de su archirrival. Sue dijo, «Una monstruosidad». El archón no podía decir si Sue estaba diciendo que era desagradable a la vista o que no quería quedarse con el otro inspector. Eric también habló. «¿Hay otra habitación? Puedo quedarme allí». «Lo siento, pero las otras habitaciones no son dignas de alguien de tu estatus». Eric dijo, «No importa, lo ordinario es bueno». El archón miró las plumas de luz de Eric y sacudió la cabeza con decisión. Dijo, «Según las reglas, tu estatus es elevado, por lo tanto, debes quedarte en una habitación que coincida con tu identidad noble». Se inclinó profundamente ante Eric y Sue. Dijo, «Que descansen bien, señores inspectores generales». Entonces, sin importar lo que dijeran Sue o Eric, el archón mantuvo la cabeza agachada en un ángulo de 90 grados, repitiendo mecánicamente esa oración. El significado de la Torre de Dios es claro. Sue y Eric deben permanecer en el mismo espacio. El tonto y lindo lector se quitó las gafas en silencio y las limpió. «Tink, este pequeño estudiante sabe lo que quieres, autor». Este es el desarrollo de trama común. Antes de la batalla final y decisiva, el protagonista estará solo y lejos de todos sus aliados y miembros del harem. Se encontrará con el rival y entonces se decidirá su destino mientras un viento sombrío sopla sobre su enfrentamiento final. Después de algunas peleas, el rival será derrotado y de ese modo completará la misión de su vida de enviar puntos de experiencia al protagonista de una manera trágica, haciendo llorar a todos los lectores. Por lo general, antes del duelo, un autor experimentado hará que el protagonista y el rival conversen mientras están de pie bajo ese viento sombrío, hablando de asuntos que les interesan más. Después de este diálogo, ambos profundizarán su comprensión y simpatía mutua, pero aún tendrán que batirse a duelo. Es el típico, entre comillas, si no fuera por el destino, podríamos haber sido mejores amigos. Este tipo de trama de, entre comillas, amigos, es más popular que la animosidad mutua, especialmente con ese tipo de fuyoshi a quienes generalmente les gusta hablar de barcos. Para complacer a un gran número de lectores, GGCQ también impuso una trama similar a Sue y Eric para que ambos hablaran sobre la vida. El juicio del ángel no solo prohibió la violencia, sino que también hizo que Sue y Eric participaran en varias situaciones sumamente íntimas, como obligarlos a subir a un pequeño carruaje con capacidad solo para 2.
y hacerlos dormir en 2 habitaciones contiguas. Se supuso que habría más casos en el futuro en los que el señor Moe y el Hijo de Dios se verían obligados a permanecer juntos. Con respecto a las malas intenciones de GSQ, el tonto y lindo lector apenas podía soportar ver cómo el maldito autor agitaba una bandera hacia el señor Moe, y Eric, gritando: «Debes llegar a este punto, rápida y sinceramente. Autor, estás portándote mal otra vez». Sue expresó claramente su desagrado. Su rostro era como un bollo arrugado, y Dulce tuvo la tentación de peñiscarlo. Eric no estaba muy en contra. Miró a Dulce y Sue como si estuviera pensando profundamente en algo. Fue un impasse hasta que un asistente llamó a la puerta. «Señor, el almuerzo está listo». El modo NPC del Archon finalmente se desactivó. Les dijo cortésmente: «Señores inspectores, solicito humildemente su asistencia al banquete de bienvenida que se ha preparado para ustedes». Se pensó que sería solo un pequeño almuerzo. No esperaba que el Archon ofreciera un banquete tan suntuoso. En un jardín del tamaño de 4 campos de fútbol, las mesas estaban llenas de comida deliciosa que tenía hermosas plantas moradas y rojas como decoración. En el banquete, toda la comida se colocó en las mesas, mientras personas vestidas magníficamente se desplazaban entre las mesas. Una fuente de vino hizo un toque colorido, y todo el lugar tenía una atmósfera de extravagancia y lujo. A pesar de la multitud, Dulce pudo distinguir fácilmente al gobernador entre las personas que lo rodeaban, ya que la luz que emitía anunciaba su presencia a todos. Mucha gente miraba a Sue y Eric con ojos ansiosos y admirados. Pronto, un tipo valiente tomó la iniciativa de acercarse a ellos. Ese fue el comienzo. Cada vez más personas se sintieron atraídas por los dos, como pequeñas piezas de hierro atraídas por un imán. Un flujo constante de personas fluyó hacia ellos. Eric pronto estuvo rodeado por una multitud. Mucha gente también quería acercarse a Sue, pero el viejo John, con un aire refinado y caballeroso, golpeó muy suavemente el suelo frente a Sue, creando un agujero de 10 metros de profundidad. Después de eso, nadie se atrevió a intentar tocar a Sue nunca más. Los dos disfrutaron de un almuerzo tranquilo mientras el viejo John se dirigía a las mesas para buscarles comida. Dulce se quedó mirando al títere mecánico, que sonreía mientras caminaba hacia ellos con 2 platos en las manos, 4 platos en los brazos, 2 platos en los hombros y un plato en la cabeza. Las habilidades digestivas de Dulce y Sue estaban muy por detrás de la velocidad de suministro del viejo John. Una persona tontilinda intentó comer 10 platos y fue derrotado rotundamente en la batalla. «¿Qué tal si tomamos algo para ayudar a la digestión?», sugirió Sue. El viejo John fue tan rápido en proporcionarles bebida como lo había sido en proporcionarles comida. No solo trajo una gran cantidad de bebidas, sino también una rica variedad de ellas. Dulce miró las copas de varios colores. Sus ojos estaban confundidos por todas las opciones. Sue extendió la mano, tomó una copa llena de un líquido pálido y se la ofreció a Dulce. Dijo: «Recuerdo que te gustaba el sabor de esto». Dulce tomó la copa. Automáticamente percibió un ligero aroma afrutado que le resultó familiar, pero que le produjo una sensación extraña. «Es vino de frutas», se rió el viejo John y continuó explicando como un maestro que explica un tema de divulgación científica. Dijo: «Su proceso de producción es sencillo, el sabor es suave, y cuando uno lo bebe siente una gran calidez. Por eso, a los soldados mercenarios les gusta mucho esta bebida». Dulce finalmente recordó cuándo había bebido este vino. Cuando subieron a la montaña nevada, Eddie les dio este vino. Dulce bebió un trago de la copa. La familiar fragancia frutada llenó su boca y la calidez del vino fluyó por su garganta, haciéndole querer beber otro trago. Después de beber unos cuantos sorbos más, ya podía ver el fondo de la copa. Dulce dejó la copa vacía y apareció una nueva frente a él. «Hay mucho más aquí». Sue hizo un esfuerzo para persuadirlo.
Dulce miró fijamente las comisuras de la boca de Sue, que estaban curvadas hacia arriba. No sabía por qué, pero sintió una inexplicable sensación de peligro inminente. Una persona tontilinda preguntó con cautela: ¿No vas a beber? Beberé. Sue le dio la copa a Dulce y él también tomó una copa de vino de frutas para él. Al ver lo que estaba pasando, el viejo John pareció querer decir algo, pero se detuvo. Pequeño maestro, beber te llevará a... Antes de que el viejo John terminara de hablar, Sue ya había bebido el vino de frutas. Aún no había dejado la copa cuando se desplomó. La copa cayó al suelo y emitió un sonido claro. El señor Moe yacía en los brazos de Dulce, con el cuerpo inerte, aparentemente inconsciente. Las pestañas largas y rizadas del gnomo temblaban con cada respiración y su cabello rubio se deslizaba por su rostro. Su tierno rostro blanco estaba ligeramente sonrojado. Es suficiente para hacer que la gente tenga pensamientos criminales. Ah, ya me lo imaginaba. El viejo John sacudió la cabeza con impotencia, con una expresión triste que decía: los chicos son chicos. Sonriendo dijo: los pequeños maestros nunca han tolerado bien el alcohol fuerte. Dulce, sosteniendo a Sue, que se había desplomado por solo un trago, se sacudió por este ataque inesperado a su visión del mundo. ¿Qué carajo? Esto no es científico. No importa qué novela de fantasía sea. A que los gnomos y enanos siempre les ha encantado beber. Son del tipo que dice: dame vino y beberé contigo. ¿Cómo es posible que un gnomo bebiera una copa y luego se desplomara? ¿Cómo pudo pasar esto? El viejo John vio la mirada dudosa de Dulce y explicó: el alcohol afecta a los nervios y los gnomos fabrican maquinaria que exige la máxima precisión. Por eso los gnomos maestros no beben. Este rasgo es tan poderoso como el talento racial. Dulce miró a Sue, que yacía en sus brazos. El señor Moe ciertamente no es el tipo de persona que no bebe. Esto significa que la razón por la que cayó flácido e inconsciente después de una bebida es debido a su cuerpo de gnomo. Como el señor Moe estaba en ese estado, no podían quedarse en el banquete. El viejo John despidió al alarmado archón y a los otros NPC. Dulce levantó a Sue y siguió a sus asistentes fuera del área del banquete. Llegaron a la suite con 2 camas y Dulce estaba colocando al gnomo dormido en la cama blanda del dormitorio izquierdo cuando escuchó que alguien lo llamaba. «Mensajero de Dios». La voz de Eric llegó desde detrás de Dulce. Dulce se giró y vio al rubio hijo de Dios parado en la puerta, sonriéndole brillantemente. Cuando el rival de tu amigo te llama, ¿qué harás? Ah, ignóralo, ve, habla con él. Ante estas 2 opciones, una persona tonta y simpática renunció al tratamiento y eligió la B. Dejaste tu libro atrás. En las manos de Eric, un pequeño libro amarillo, entre paréntesis, hardcore, brillaba intensamente. Sistema, jugador, puedes abandonar el doujinshi, tu integridad moral o el jabón, elige. La mente de una persona tontilinda de repente se inundó de imágenes como un flashback. Fue al banquete y comió, sentado en el doujinshi. Luego sucedieron un montón de cosas que le hicieron olvidar la existencia de ese pequeño demonio. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el rival lo recogió y...? Eric se acercó y le entregó el doujinshi a Dulce. Mientras se lo pasaba, Eric miró involuntariamente la portada del libro y se sobresaltó un poco. Su cuello se puso rojo como si hubiera recordado algo. Cuando Dulce lo miró, el hijo del señor miraba al frente, evitando sus ojos por primera vez. Dulce ya no se preguntaba qué imagen tenía en el corazón de Eric. Era hora de deshacerse de su integridad moral rota. ¿Qué tiene de malo un pervertido masculino? Doujinshi, a este niño se le puede enseñar. Al ver que Dulce aceptaba el doujinshi con calma, entre paréntesis, eso creía Eric. Eric también recuperó rápidamente la compostura. Aunque todavía estaba un poco sonrojado, ahora podía mirar a Dulce de nuevo con la firmeza habitual, llena de alegría y reverencia no disimuladas. «Por fin puedo hablar contigo», dijo Eric, sonriendo alegremente. Miró a Sue, que estaba inconsciente en la cama. Dijo:
Cuando está despierto, no puedo hablar con el mensajero de Dios. Dulce le dio silenciosamente 32 me gusta al Hijo de Dios, aunque Eric sabía que Dulce estaba equipado con un pequeño doujinshi, entre paréntesis, yaoi, amarillo. Increíblemente, Eric todavía insistió en que Dulce era su salvador. Dulce pensó en pedirle información a Eric. Después de todo, fue el Hijo de Dios quien identificó a Dulce como el mensajero de Dios, y lo llevó al Templo de la Luz para ver al Dios de la Luz. Mensajero de Dios, ¿por qué estás con él? La voz de Eric era muy suave, como si temiera ofender a Dulce o despertar a Xiu. Dijo, ¿por qué no destruyes a este hereje? Él no es un hereje. Esta era la primera vez que Dulce había expresado tan abiertamente su desacuerdo con alguien. Su voz resonó con fuerza en ese espacio como una onda que se extendía en el agua. No solo Eric, sino también Dulce quedaron atónitos ante su propia vehemencia. Mensajero de Dios, mi Dios me lo ha dicho todo, es un hereje. El tono de Eric se tornó solemne. Dijo, la fusión del continente del caos y su reverso, la fusión de los reinos divino y mortal, y el estado caótico actual del continente se deben a su existencia. La fusión de los dos lados del continente del caos es claramente la obra maestra de Xiu. Bueno, en la trama original de Sangre Mixta, la obra maestra de Xiu tenía sentido. En cuanto a que la fusión de los reinos de Dios y mortal también fuera culpa de Xiu, Dulce pensó que eso era una tontería. El Dios de la Luz probablemente era el culpable, pero echarle la culpa al señor Moe. Eric dijo, eso ni siquiera es lo más importante. Lo más terrible del hereje es esto. Ese hombre destruirá el continente del caos. Eric miró a Dulce sin perderse ni el más mínimo movimiento del joven de cabello negro. Dijo, mensajero de Dios, lo sabes, ¿verdad? Dulce pensó, por supuesto que lo sabía, ya fuera la novela de JCQ o El corredor del tiempo, ambos le mostraban claramente ese final predestinado y condenado, pero... Dulce dijo, ¿así que lo qué? Eric dijo, el mensajero de Dios, ¿mi señor? Una expresión de incredulidad se dibujó en el rostro de Eric. Parecía imposible que el mensajero de Dios al que admiraba dijera eso. Dulce no vio la sorpresa en el rostro de Eric porque estaba mirando su cabello rubio. Un color sin oscuridad que siempre da buena impresión. Conoció a una persona que ha sido traicionada innumerables veces y ha traicionado a otras personas innumerables veces, sufriendo innumerables rechazos. Incluso el valor de su propia existencia fue negada por todos. Él recordó lo que había leído en Sangre Mixta. Cuando mueras, todos serán felices. De modo que esa persona miserable no sabía quién era. Se desmoronó y su existencia se convirtió en una absoluta soledad. Como no tenía sentido de sí mismo ni de estar vivo, esa persona trataba a todos, incluido a sí mismo, como un concepto abstracto, en lugar de tratarlos como una persona real. Pero él no era feliz, así que, para hacerlo feliz, todos deberían morir, ¿eh? Ese era el protagonista de Sangre Mixta. Dulce dijo, si intenta destruir el mundo, lo detendré. Los ojos de Eric se iluminaron, pero ni siquiera tuvo tiempo de regocijarse antes de que el joven de cabello negro con rostro impasible dijera con frialdad, tú eliges matar, yo elijo salvar, eso es todo. Los ojos de Dulce eran claramente claros y fríos y no contenían ningún significado oculto. Pero Eric sintió como si su corazón de repente fuera agarrado con fuerza. Eric no sabía si este dolor era ira o vergüenza. Redimir a los pecadores, difundir la fe y devolver a los caídos a la luz. ¿No es esto lo que se suponía que debía ser el templo de la luz? Esa persona que estaba buscando es tan sarcástica.